Hay algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta. Y lo más inquietante es que podría estar ocurriendo contigo ahora mismo, sin que lo notes. Cuando alguien no te respeta de verdad, rara vez lo hace de forma obvia. No hay insultos directos, no hay confrontaciones claras, no hay momentos en los que puedas señalar con el dedo y decir, ahí está, eso fue irrespetuoso. Lo que ocurre es mucho más silencioso, mucho más sutil. Y hay una señal en particular que casi nadie reconoce hasta que ya es demasiado tarde. Y precisamente por eso, mucho más difícil de detectar. La falta de respeto real no llega con ruido. Llega disfrazada de pequeños gestos, de palabras que parecen inocentes, de ausencias que casi podrían justificarse. Y mientras tú intentas entender qué está pasando, la otra persona continúa su vida como si nada. Lo inquietante de esto es que muchas veces somos los últimos en darnos cuenta. Llevamos meses, a veces años, sintiendo que algo no está bien en una relación, en una amistad, en una dinámica familiar o en el trabajo. Pero como no hay nada concreto que señalar, terminas dudando de ti mismo, preguntándote si el problema eres tú. Nos preguntamos si estamos siendo demasiado sensibles, si estamos malinterpretando las cosas, si somos nosotros el problema. Y esa duda, esa confusión interna, es exactamente donde crece la falta de respeto, en el espacio entre lo que sientes y lo que puedes demostrar. En este video vamos a explorar 7 señales silenciosas que indican que alguien no te respeta. No son señales dramáticas ni fáciles de detectar a primera vista. Son patrones de comportamiento que se repiten con el tiempo, que dejan una sensación particular en quien los recibe y que una vez que los entiendes, resulta imposible no verlos en las relaciones que te rodean. Quizás reconozcas alguno de estos patrones en tu propia vida. Quizás lo hayas sentido antes sin saber exactamente cómo nombrarlo. Eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Pero hay un detalle que cambia completamente la forma de ver estas situaciones, y casi nadie lo nota al principio. La primera señal tiene que ver con el tiempo, no con la puntualidad en el sentido estricto, sino con algo más profundo, la forma en que alguien actúa como si tu tiempo valiera menos que el suyo. Piensa en esa persona que siempre llega tarde sin disculparse genuinamente, que cancela planes en el último momento con una excusa ligera, que te hace esperar sin sentir que debe explicación alguna. Y probablemente ya tienes a alguien en mente mientras escuchas esto. A simple vista parece descuido, desorganización, una característica de su personalidad, pero si observas con más atención, verás que con ciertas personas esta misma persona es puntual. Con ciertas situaciones que le importan de verdad, aparece a tiempo. Lo que eso revela es incómodo pero claro. El tiempo que dedica a respetarte refleja cuánto te valora en su jerarquía personal. Hay una psicología muy particular detrás de esto. Cuando alguien siente que tiene más poder en una relación, ya sea social, emocional o profesional, empieza a comportarse como si las reglas básicas de cortesía no aplicaran de la misma manera con esa persona. No es necesariamente consciente. Muchas veces ocurre de forma completamente automática, pero el patrón es siempre el mismo. La persona que espera siempre es la misma, y la persona que hace esperar también siempre es la misma. Y si en algún momento señalas esto, la respuesta suele ser una justificación, no una disculpa real, porque una disculpa real implica reconocer el impacto. Una justificación solo busca cerrar el tema sin asumir responsabilidad. La segunda señal es más difícil de detectar porque se esconde dentro de conversaciones normales. Se trata de la forma en que alguien escucha, o más precisamente, la forma en que no escucha. Hay personas que físicamente están presentes en una conversación, pero mentalmente están en otro lugar. Responden antes de que termines de hablar. Desvían el tema hacia ellos mismos. Recuerdan con precisión detalles de sus propias historias, pero olvidan consistentemente lo que tú les has contado. Y cuando esto ocurre de vez en cuando, puede ser simplemente distracción. Pero cuando ocurre casi siempre, cuando cada conversación termina girando alrededor de la otra persona, hay algo más en juego. Lo interesante es que este patrón casi nunca es percibido por quien lo hace. La persona que no escucha genuinamente
no suele pensarse a sí misma como alguien irrespetuoso. Al contrario, puede ser muy activa en la conversación, muy expresiva, muy involucrada en lo que está diciendo. El problema es que su involucramiento es consigo misma, no contigo. Y esto deja una sensación particular en quien está del otro lado, una sensación de invisibilidad, de decir cosas que no aterrizan en ningún lugar, de compartir algo importante y recibir a cambio una respuesta que demuestra que la otra persona no estaba realmente presente. Con el tiempo, esa sensación acumula un peso que es difícil de ignorar. La tercera señal tiene que ver con los comentarios que parecen inocentes pero no lo son. Existen personas que tienen una habilidad particular para decir cosas que duelen de una manera que no puede ser señalada directamente. Un comentario sobre tu apariencia presentado como una observación, una crítica a tus decisiones enmarcada como preocupación, una comparación desfavorable disfrazada de broma. Y cuando reaccionas, la respuesta siempre es la misma. Era un chiste. No lo tomes tan en serio. Eres muy sensible. Esta dinámica tiene un nombre en psicología, aunque hoy no vamos a usar términos técnicos. Lo que importa entender es el mecanismo. El comentario hiere, la reacción es invalidada y tú terminas sintiéndote culpable por haberte sentido mal. Lo que esto revela sobre la naturaleza humana es algo que pocas veces se dice abiertamente. Hay personas que utilizan el humor y la ambigüedad como escudos. Dicen lo que realmente piensan de ti, pero de una manera que les da salida fácil si hay consecuencias. Si la persona lo toma bien, el mensaje llegó. Si la persona reacciona, siempre fue un chiste. Es una forma de comunicar desprecio con impunidad. Y lo más perturbador es que quien lo hace suele ser consciente de lo que está haciendo, aunque nunca lo admitiría. Porque admitirlo implicaría asumir responsabilidad por el daño que produce, y eso requeriría un nivel de honestidad que esta dinámica precisamente evita. Pero lo que viene ahora es donde todo cambia. La cuarta señal aparece en cómo alguien habla de ti cuando no estás presente. Esto es algo que no puedes observar directamente, pero que con el tiempo se filtra, llega a través de comentarios de terceros, a través de reacciones de personas que parecen saber cosas sobre ti que no les contaste directamente, a través de esa sensación extraña de que tu imagen en ciertos círculos no coincide con quien realmente eres. Hay personas que frente a ti son amables, respetuosas, incluso cálidas, pero en tu ausencia minimizan tus logros, amplifican tus errores o simplemente te presentan de una manera que no te beneficia. No porque tengan algo específico contra ti, sino porque hablar bien de los demás en su ausencia requiere un respeto que simplemente no existe. Aquí ocurre algo que muchas personas no notan hasta mucho tiempo después. El respeto genuino no desaparece cuando la persona no está presente. Si alguien te respeta de verdad, eso no cambia según el contexto. No habla de ti de una manera en tu presencia y de otra manera cuando no estás. La consistencia entre lo que alguien dice frente a ti y lo que dice de ti es una de las señales más reveladoras del respeto real. Y cuando esa consistencia no existe, lo que hay detrás no es respeto, es gestión de imagen, es conveniencia. Es una relación construida sobre lo que esa persona puede obtener de ti, no sobre quién realmente eres. La quinta señal es quizás la más cotidiana y por eso mismo la más fácil de normalizar. Se trata de la forma en que alguien reacciona ante tus límites. Los límites son una de las expresiones más claras del respeto propio. Cuando dices que no puedes hacer algo, cuando expresas que algo te incomoda, cuando señalas que una situación no funciona para ti, la reacción de la otra persona revela exactamente cuánto respeta tu autonomía. Hay personas que cuando escuchan un límite, lo acatan sin drama. Puede que no les entusiasme, puede que prefirieran otra respuesta, pero lo respetan. Y hay personas que cuando escuchan un límite, empiezan a negociar, a presionar, a usar la culpa o la lástima como herramientas para que cedas. Lo curioso es que este comportamiento aparece con mucha más frecuencia de lo que solemos reconocer, y a menudo lo encontramos en personas cercanas, no en desconocidos. Un familiar que insiste cuando ya dijiste que no.
Un amigo que interpreta tu límite como una invitación a convencerte. Una pareja que hace que sentirte incómodo sea un problema tuyo que debes resolver. La presión sobre los límites no siempre es agresiva. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas sin darse cuenta. A veces es suave, persistente, llena de justificaciones emocionales. Pero el efecto es el mismo. La otra persona está comunicando que sus deseos son más importantes que tu bienestar. Y eso, aunque se presente con dulzura, es una forma muy clara de falta de respeto. La sexta señal tiene que ver con el crédito y el reconocimiento. Observa qué pasa cuando logras algo, cuando aportas algo valioso, cuando tu esfuerzo produce un resultado visible. Las personas que te respetan reconocen tu contribución, incluso si no lo hacen con grandes celebraciones. Hay un reconocimiento natural en sus palabras, en su actitud, en la forma en que hablan de lo que ocurrió. Pero hay personas que sistemáticamente minimizan, ignoran o se apropian de tus logros. No comparten tu éxito porque sienten que de alguna manera los reduce a ellos. No reconocen tu esfuerzo porque eso implicaría colocarte en un lugar que en su jerarquía interna no te corresponde. Este patrón es especialmente doloroso porque a menudo ocurre de manera muy discreta. No es que alguien te robe el crédito de forma obvia y descarada. Es más bien que cada vez que algo sale bien gracias a ti, el relato de los hechos se reorganiza sutilmente. Tu participación se vuelve secundaria. El mérito se distribuye de una manera que te deja en un lugar menor. Y si alguna vez señalas esto, recibes una mirada de sorpresa genuina o fingida, como si la idea de que te corresponde reconocimiento fuera algo inesperado o exagerado. Hay algo profundamente revelador en cómo alguien maneja tu éxito, porque una persona que te respeta puede celebrar lo que logras sin sentir que eso los amenaza, porque reconocer tu valor implicaría aceptar que no están por encima de ti. La séptima señal es la más silenciosa de todas, y quizás la más importante. Tiene que ver con la coherencia entre las palabras y las acciones. Hay personas que dicen cosas hermosas, que hablan de lealtad, de cariño, de apoyo, que en momentos de conversación profunda expresan valores que suenan genuinos y comprometidos, pero cuando llega el momento en que esas palabras deben convertirse en acciones concretas, algo cambia. La disponibilidad desaparece. La energía se dirige a otro lugar. Las promesas se disuelven con explicaciones que suenan razonables, pero que, si las examinas con honestidad, revelan una prioridad muy clara. Ellos primero, siempre. Pero hay un detalle que pocas personas perciben al principio. La incoherencia entre palabras y acciones no siempre es intencional. Hay personas que genuinamente se creen lo que dicen en el momento en que lo dicen. El problema es que sus palabras son emocionales y sus acciones son calculadas. Cuando hablan, hablan desde un impulso de conexión, de generosidad, de lo que quisieran ser. Pero cuando actúan, actúan desde sus prioridades reales, desde lo que de verdad importa en su vida cotidiana. Y si no estás en esas prioridades reales, las palabras, por más hermosas que sean, no cambian esa realidad. El respeto no vive en las declaraciones. Vive en los patrones de comportamiento que se repiten semana tras semana, año tras año. Reconocer estas señales no es un ejercicio de amargura ni de desconfianza hacia las personas. Es una forma de claridad, porque cuando entiendes los patrones que revelan la falta de respeto, dejas de buscar explicaciones donde no las hay, dejas de culparte por lo que sientes y empiezas a ver las relaciones con una honestidad que, aunque a veces duele, también libera. Hay algo que vale la pena entender sobre la naturaleza humana en todo esto. La mayoría de las personas que no nos respetan no son villanos conscientes. Son personas que actúan desde sus propias heridas, desde sus propios miedos, desde una visión del mundo en la que sus necesidades ocupan naturalmente el centro. Eso no justifica el daño que producen, pero entenderlo cambia la manera en que reaccionas ante él. Cuando ves estas señales en alguien cercano, la pregunta no es simplemente qué hacer con esa persona. La pregunta más importante es, ¿qué te dice esa dinámica sobre el lugar que ocupas en tu propia vida? Porque muchas veces toleramos la falta de respeto
no porque no veamos las señales, sino porque en algún nivel creemos que es lo que nos corresponde, o porque tenemos miedo de lo que cambiaría si estableciéramos límites reales, o porque hemos normalizado tanto esa dinámica que ya no recordamos cómo se siente algo diferente. Y ahí, en esa normalización, es donde el trabajo más profundo ocurre. El respeto no es algo que puedas exigir con palabras. No se construye a través de conversaciones donde explicas cuánto mereces que te traten bien. Se construye, lentamente, a través de lo que permites y lo que no permites en tu vida. Porque en algún punto, entender todo esto te obliga a hacer una elección. A través de cómo reaccionas cuando alguien cruza una línea, a través de las relaciones que eliges nutrir y las que eliges dejar ir. El respeto que recibes de los demás está profundamente conectado con el respeto que te tienes a ti mismo. No porque seas el responsable del comportamiento ajeno, sino porque la manera en que te relacionas contigo mismo establece el tono de todas tus relaciones. Al final, estas 7 señales apuntan hacia algo que va más allá de las personas específicas en tu vida. Apuntan hacia una pregunta que todos, en algún momento, necesitamos hacernos con honestidad. ¿Estoy rodeado de personas que me ven, que me escuchan, que reconocen mi valor, que actúan con coherencia? ¿O he aprendido a conformarme con relaciones donde eso está ausente y he llamado a esa conformidad madurez, o flexibilidad, o amor? Las relaciones que nos nutren de verdad no requieren que minimicemos lo que somos para que la otra persona se sienta cómoda. No requieren que ignoremos lo que sentimos para mantener la paz. Y no requieren que esperemos indefinidamente a que alguien empiece a tratarnos como lo que somos. El respeto genuino no hace ruido, pero tampoco deja esa sensación persistente de que algo no está del todo bien. Cuando está presente, lo sientes, no en grandes gestos, sino en la tranquilidad cotidiana de saber que la persona frente a ti te ve, te considera y actúa en consecuencia. Y si esa tranquilidad está ausente en alguna de tus relaciones, quizás lo más importante no sea entender a la otra persona. Quizás lo más importante sea entenderte a ti mismo y decidir qué clase de presencia quieres en tu vida. El respeto no se pide, se revela en lo que una persona hace de forma constante,